caminemos un ratito juntos y veamos cómo Dios se mueve poderosamente. Amén. Dijimos que hoy vamos a hablar de somos audaces en la fe. Si te das vuelta, ya está con la luz, ¿verdad? Y dice somos audaces en la fe. Y ahí otra vez lo voy a leer. Dice, nos atrevemos a creerle a Dios. Y mira que audaces, busqué en el diccionario lo que significa audaces y es ser atrevidos. ¿Qué significa ser atrevido? Experimentar nuevas cosas, aventado, ¿verdad? ¿Cuántos son aventados? Hay otros así como, no, tú ni se diga, ¿verdad? Pero hay unos que dicen, ay, es que no hago esto porque no soy aventado. Y entonces así pasas toda tu vida sin aventarte, ¿verdad? Y ya cuando estás ya de edad avanzada dices, si yo hubiera hecho esto, ay, no, qué aburrido. ¿Verdad? Qué aburrido sentarse con una persona ya mayor y que diga, si yo hubiera hecho esto, si yo le hubiera hecho caso a Dios, pues todavía hay oportunidad, porque si tienes vida, tienes esperanza. Amén, entonces todavía lo puedes hacer. Ok, di conmigo, todavía lo puedo hacer. Di conmigo, todavía puedo ser audaz en mi fe. Amén, todavía lo podemos hacer. Y miren que para que podamos ser nosotros audaces en nuestra fe, tenemos que agradar a Dios. Y tenemos que crecer. No crecemos, eso sí quiero que no se te olvide, no crecemos en la comodidad. Si tú sales de aquí hoy y dices, ay, qué incómodo me sentí, qué bueno, porque entonces vas a crecer, ¿ok? Vuelvo a repetirte, no crecemos en la comunidad. El crecimiento es incómodo. Díganme si no es incómodo crecer. Luego les duelen las piernas, luego ya se les están cayendo los dientes y ya les están doliendo, y no por viejitos, ¿verdad? Sino porque empiezan a crecer y dicen, ay, no puedo comer, ¿sí o no, Mimi? No puedo comer el diente y no puedo no sé qué porque las piernas me duelen. Y no es porque ya tengan muchos años, sino porque el crecimiento incomoda, pero el resultado de tu crecimiento es madurez. El resultado de tu crecimiento son oraciones contestadas. El resultado de tu crecimiento son muchas cosas que Dios hace. Y mira, ve conmigo, dice Romanos 1:17, dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito. ¿Qué dice? El justo, hay una condicionante, tú tienes fe, vives, pero no es de esto, ya amanecí, sigo viva. O sea, no, vivir implica muchas cosas más que abrir los ojos y digas, ay, otra vez tengo que ir a la escuela, ay, otra vez tengo que ir a trabajar porque estoy vivo. Eso no es vivir. Vivir es vivir de la mano del Señor y vivir pleno, que la gente pueda mirarte, que tú te mires al espejo y digas, chispas, ya me salió otra cana, pero no importa. Caray, hoy sí me dolió la rodilla, subí las escaleras, ¿verdad? Mis dormís cuando nos subimos, ya nos duelen las rodillas, pero no importa, hasta nuestro último suspiro. Amén. Eso es vivir por fe, eso es vivir, no medio vivir. Ay, te levantas y te volteas y dices, ay, otra vez ay, otra vez esta, y tú digas, órale, ¿a qué hora se levantan? Ay, otra vez. Eso no es vivir. ¿Van conmigo? Eso no es vivir, eso es sobrevivir en esta tierra. Y Dios no quiere que sobrevivamos, Dios quiere que vivamos, pero para eso tenemos que ser justos. Y ya que somos justos, salvados, ahora es por medio de la fe que nosotros empezamos a vivir. Y empieza a tener un sentido nuestra vida. Amén. Dice Hebreos, dice, ahí están las escrituras, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, yo agrado entonces a Dios ¿con qué? Con mi fe. Y ahí ya tenemos un problema, ¿verdad? Algunos, porque decimos, caray, pues como cuánto le creo a Dios. Y entonces por eso es que no agradamos a Dios, agradamos a medio mundo, pero no agradamos a Dios. Y menos vamos a poder ser audaces en nuestra fe. Tenemos que agradar primero
a Dios. Pero ¿cómo lo agradamos? Con nuestra fe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Tú te has acercado a Dios? Entonces cree que Él existe. Pero es que la situación, no sé, pero ahí no dice en letras chiquitas. Si tu situación es difícil, entonces no le creas, no te acerques. Ahí dice, te acercas a Dios, entonces acércate creyéndole. Acércate creyendo que Él tiene el control. Acércate creyendo que Él es intencional. Amén. Y sigue diciendo ahí, y que recompensa a los que le buscan. Y eso me gusta mucho, porque mi Dios no se queda con nada. Yo le busco y Él me. ¿Verdad que sí? Y entonces si tú le buscas a Él, entonces te. Y a veces dices, ¿y por qué no me recompensa Dios? Ahí está tu respuesta, porque tal vez no le buscas. Ok, dice, puedes decirle al vecino, creo que ahí te habla, ¿verdad? Entonces, te voy a enseñar lo siguiente. Y checa esto, porque yo quiero que salgas de aquí siendo audaz en la fe. Amén. Entonces, ¿qué es la fe? A veces decimos creer y nos quedamos en creer, pero creo que la fe va más allá de creer solamente, porque eso es muy subjetivo. Cree. Ok, creo. Pero, ¿qué es en sí la fe? Y yo te voy a decir que la fe es ver como Dios ve. Piensa un poquito en lo que te estoy diciendo. Ver como Dios ve. Entonces, la fe no es un deseo. Ay, yo quiero, yo deseo, yo anhelo tener una casa. Eso no es fe, porque Dios ya lo tiene planeado, pero tú tienes que ver como Él, no como tú quieras ver. Es decir, puedes a lo mejor desear algo, puedes esperar también algo, puedes orar también por algo, y ese deseo puede ser muy sincero y puedes anhelar algo, pero eso no significa que sea fe. ¿Ok? Porque la fe no es un deseo. El deseo puede llevarte a la fe, pero no es fe. ¿Ok? ¿No los hice bolas? Ok. La fe tampoco no es un autoconvencimiento, autoconvéncete tú solito, ¿verdad? O fingir que algo es verdad. A lo mejor es, por ejemplo, mis tenis ya tienen un hoyo, ¿verdad? Abajo. Y tú dices, no, mis tenis están nuevos. ¿Eso será fe? Y a veces me convenzo, algún día va a cambiar, algún día voy a cambiar. Eso no es fe, ¿ok? Si sigo aquí aguantando, algún día, no, eso no es fe. Porque la fe no es que tú finjas algo o que también te autoconvenzas de algo, ¿ok? Es lo que no es verdad, no es verdad. ¿Vas conmigo? Y entonces no te puedes esforzar en eso que no es verdad. Planté un árbol de limón, va a dar duraznos. Yo creo que va a dar duraznos. Oro y hasta me convenzo, y da limones y todos, mire qué bonito durazno. Y todos, es un limón. ¿Me explico? Eso no es fe, ¿ok? La fe tampoco es un sentimiento, porque casi siempre nosotros con los sentimientos nos agarran y pensamos, o nos dominan y pensamos que eso es fe. Si tú te sientes de cierta manera, hoy sí tengo un montón de fe, porque no, eso no es fe. Los sentimientos no son fe, ¿ok? La fe tampoco es negociar con Dios. Si tú haces esto, entonces yo hago esto. No negocies con Dios. Dios no necesita negociar contigo. Eso no es fe. ¿Ok? ¿Va conmigo?
Si tienes ahí alguien que se está medio durmiendo, dile, ya ves, por eso no tienes fe. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice la Escritura. Esto ya no lo sabemos todo el tiempo, esta palabra. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá. Lo que esperamos es lo que nos da la certeza de las cosas, dice ahí, que no podemos ver. Hay cosas que nosotros no podemos ver. ¿Están de acuerdo? No lo podemos ver, pero ahí es cuando nosotros entonces vamos a empezar a ejercitar eso de parte de Dios. Y Dios nos tiene que abrir los ojos para que podamos ver. ¿Ok? Es decir, ¿por qué no te sanas? Es que Dios no lo quiere. Pero Dios, ¿cómo lo está mirando? ¿Sí me explico? A veces decimos, es que el esposo que me diste, Dios. Y Dios dice, ¿qué? ¿Yo te di un esposo? O los hijos que me tocaron. Y cuando eran chiquitos, ni siquiera los disciplinabas. ¿Sí me explico? Eso no es fe. Eso no es fe, porque dice que son las cosas que no podemos ver. Eso es la fe. Entonces, la fe es una forma de ver. Y cada uno de nosotros aquí podemos ver de diferente forma. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿este color qué color es? Y los hombres van a decir, es café. Y nosotras vamos a decir, es vino oscuro. ¿Sí me explico? Estamos viendo de diferente forma, ¿sí o no? Y el color de ella, ¿qué es? Es blanco. Y otros van a decir, no, es beige, oscuro. ¿Sí me explico? Y los hijos van a decir, yo no guardo los zapatos, ¿para qué si mañana me los voy a poner? Y la mamá, ¿qué dice? Guarda tus zapatos. ¿Te das cuenta cómo no todos vemos de la misma manera? Pero cuando vamos a la luz de lo que dice la Escritura y de que así lo hacemos aquí, todos debemos de ver, todos como Dios ve. Amén. No como nosotros creemos o queremos ver, sino como Dios ve. ¿Ok? Y entonces la fe no se trata de cómo tú ves las cosas, sino cómo Dios lo ve. Amén. ¿Va conmigo? Ya les dije cómo no, que no es fe. Pero ahora, si Dios no lo ve o tú no lo ves con los ojos de Dios, entonces piensas que lo que tú estás haciendo está bien. Y lo que dice la Biblia es algo completamente diferente. ¿Ok? ¿Va conmigo o no va conmigo? ¿Sí? Entonces, ser audaces en la fe es aprender a ver las cosas como Dios las ve. Así voy a poder ser arrojado. ¿Me explico? Claro que voy a poner un negocio. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque estoy viendo lo que Dios me ha dicho. Y estoy en la palabra y entonces Él me va a respaldar. Pero a veces dice, oye, ¿y Dios te dijo? Sí, Dios me dijo. Y a los 2 meses, no, es que no sé qué. Bueno, entonces, ¿viste con los ojos de Dios o no? Y ahí decimos, no tuvo fe, solamente fueron sus emociones. ¿Va conmigo? ¿Sí o no? ¿Amén? Ok, dice la Escritura en Efesios, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. O sea, lo que está diciendo Pablo es que Dios quiere que nuestros ojos sean abiertos, sean iluminados. Ahora, pregunta, ¿cómo se iluminan sus ojos? ¿Cómo? Fanny. Por medio de la palabra. Pero si no leo, ¿cómo quiero que se iluminen mis ojos? Pues no. ¿Sí o no? Ok. Necesitamos entonces aprender a ver menos tele y a leer más Biblia. Ahora sí puedes decirle al de junto, te están hablando, ¿verdad? Tienes que ver menos TikToks y más Biblia. Amén. Eso como que ya no nos gustó, pero solamente así vamos a poder ver
como Dios ve. Y nos vamos a ver como Dios nos ve. Amén. No se duerman, por favor. Entonces, ¿qué significa esto? Significa también esto, que cuando dice Dios que nos abran los ojos, que nos ilumine el corazón, quiere decir que lo que quiere Pablo es que Dios nos abran los ojos espirituales. No es que, ya me abrió los ojos. Pues sí, ya veo, ¿verdad? Sino que nos abra los ojos espirituales. Porque si los ojos espirituales de nosotros no son abiertos, entonces solamente vemos lo que se termina o lo que es efímero. ¿Me explico? Por ejemplo, esta mesa. ¿De qué está hecha esta mesa? De metal. Esto no sé qué será. Plástico. Ok. ¿Cuánto tiempo cree que esta mesa dure? ¿Cómo cuánto? Como 10 años. ¿Verdad? Como 10 años. ¿Cuánto tiempo creen que dure el Espíritu Santo en nosotros? Es eterno. Pero nosotros le creemos más a lo que vemos que a lo que no vemos. ¿Sí o no? Entonces, lo que queremos con la fe es que Dios abra nuestros ojos espirituales. ¿Me expliqué? ¿Sí? A lo mejor los estoy así como que, ¿de qué está hablando? Pero ahorita van a ver. Entonces, esto quiere decir que hay una realidad invisible. Repite conmigo, realidad invisible. Ok, entonces, esa realidad invisible es más cierta que lo que vemos. Ajá. ¿Sí o no? O sea, los vi así como que, miren, vamos a ver lo que dice la Escritura en Corintios. Dice, es 2 de Corintios 4:18, y dice así: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Van conmigo? La fe entonces habla también de eternidad. ¿Ok? Esto es muy profundo, porque si tú no crees esto, entonces solamente te fijas en lo aparente. ¿Va conmigo? Ok, no podemos ser audaces en la fe si no entendemos que lo que vemos es invisible. Perdón, lo que vemos es lo material, se va a ir, es efímero, pero lo que no vemos es eterno. ¿Amén? Ok, entonces, la Biblia tiene ejemplos de cómo nos abre los ojos espirituales o la vista espiritual. Ya les está caminando el hámster, porque hay ejemplos en la Biblia y se los voy a decir cómo es una realidad que necesitamos que Dios nos abra nuestros ojos espirituales. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando Agar, sí, tiene hijo con Abraham, lo saca? Se los voy a hacer corta, la historia. Génesis 21. Llega, ya se va y le dice, vete porque Sara estuvo celosa, no sé qué, y se para, va, sienta al niño allá y ella se sienta en el desierto y se queda sin agua. En el momento que se queda sin agua dice, pues ya estuvo, allá se va a morir, yo aquí, pues ya la hicimos. Y entonces dice el Señor que escucha a él, al niño. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y entonces dice la Biblia, Dios le abrió los ojos a ella y dio un pozo de agua en medio del desierto. Miren, si lo pueden ustedes agarrar, quiere decir que Dios te puede abrir a ti los ojos para que tú veas en medio de tu desierto un pozo. ¿Le agarraste? Porque hay situaciones bien difíciles en esta vida, pero si tú no lo ves con los ojos espirituales y tú solamente, no, pues ya valimos, ahora ya ganó no sé quién, y entonces no, entonces ¿dónde está tu fe? Entonces ¿dónde está que Dios ha abierto tus ojos y no puedes ser audaz en la fe? ¿Va conmigo? ¿Sí? Ok, otro ejemplo, 2 de Reyes 6:20.
Y dice la escritura, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, te vas a acordar de este versículo, Jehová abre los ojos de estos, ¿para qué? ¿Para qué? Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. ¿Te acuerdas qué pasó aquí? ¿Sí? Los israelitas contra los, y eran más. Y le dijo, Señor, abre los ojos a estos porque no ven que hay ángeles alrededor. Ajá. Y yo dijera así, Señor, quítame lo bruto. Yo me dijera a mí misma, y así oro, Señor, quítame lo bruto para que vea que alrededor hay ángeles, que tú envías, ángeles que me proteges. Pero como yo solamente veo la mesita, mi problemita, entonces no puedo ver lo demás, lo espiritual que es más real. ¿Va conmigo? ¿Sí? ¿Amén? ¿Están agarrándole o no? Otra, Eliseo oró a Dios para que le abriera los ojos espirituales a Jesse. ¿Te acuerdas? Que oró y dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea que estamos rodeados de muchos ángeles. ¿Ves cómo necesitas que Dios te abra los ojos? Amén. Génesis 13. Dios llevó a Abraham a lo alto de una colina y le dijo, mira las estrellas. Y Abraham, ¿qué? Pero cuando le abrió los ojos espirituales le dijo, tú vas a tener la descendencia. ¿Cómo? ¿Te das cuenta? Necesitamos entonces ver cómo Dios es correcto. Otro ejemplo, y creo que este ejemplo te vas a identificar. Muere Jesús, resucita y van dos discípulos en el camino a Emaús. ¿Vas conmigo? Y van caminando diciendo, no, qué mala onda, oye, se murió Jesús, el que creíamos, que no sé qué, se murió. Y de momento se acerca alguien con ellos y le dice, ¿qué pasó? ¿No sabes? Se murió Jesús. Y Jesús y no sé qué. Oye, pues vente a comer y seguimos en el chisme. Llega a comer y quien iba con ellos era Jesús. Y hasta que se sienta con ellos y entonces les dice, ¿qué hubo? Yo les dije, y ahora te dije, tal vez te identifiques con ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces caminas junto a Jesús, pero no vives como Él. Y no te das cuenta que Jesús está junto a ti en problemas bien difíciles. ¿Por qué? Dime por qué. Porque tus ojos espirituales no han sido abiertos. ¿Te das cuenta? Tienes una enfermedad que ya dices, ya estuvo. Y tú dices, ay, pues para empezar, acuérdate que lo que recibes es lo que tú declaras con tu boca. Porque tu boca tiene poder, ¿para qué? Para dar vida y para... ¿Sí o no dice eso la escritura? Si tú entendieras esa palabra, entonces no dirías, ay, este viejo, no sé qué, ay, esta vieja, ay, estos hijos. Me estoy explicando. No es aquí, tú no lo dices, otros. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tú no lo dices, porque tú eres entendida, que tú, entendida y entendido de que tus ojos espirituales son abiertos y entonces dices, mi boca tiene poder. ¿Va conmigo? Y entonces después, ay, me estoy muriendo, pues si tú lo quisiste. Ay, es que el tipo que me tocó, pues tú lo escogiste. ¿Sí o no? ¿Va conmigo? ¿No los he dormido? Ok, otro ejemplo, y ese nada más se los voy a medio platicar porque tengo todavía que ir a la segunda frase. Miren, vean Números 13 y 14 y ahí habla de cómo ven con ojos abiertos, ojos espirituales, y cómo ven con ojos de ya nos llevó el chanfle. Ahí hablamos de los 2 espías, ¿se acuerdan? ¿Cómo ven 2? Sí, la vamos a hacer, claro que la vamos a hacer. ¿Y los otros 10? ¿Qué dicen? Nos vemos como langostas, sin identidad. Ay, te estoy hablando. No, nunca la vamos a hacer. Pues no, porque no tienes un Dios poderoso.
¿Sí o no? Porque no tienes una relación con Dios, porque haces las cosas a tu manera, porque dices, Dios bendíceme. ¿Cómo te va a bendecir Dios si no lo haces a la manera de Dios? Si lo haces a tu manera. Puedes decir, volteate con el de atrás y dile, ahí te hablan. Digo, para que no sientas tan feo, ¿verdad? Entonces, antes de llegar a la tierra prometida, andaban dando vueltas y vueltas, ¿sí o no? Como muchos, ¿a poco no? Das vueltas y vueltas y luego no tomas lo que Dios te ha prometido porque ni sabes qué te ha prometido. Ahora, no entras a la tierra prometida y sigues dando vueltas en el desierto sin sentido. Pero cuando alguien es audaz en la fe, entonces empiezo a decirle, Señor, abre los ojos de mi alma. ¿Cómo rayos no se va a hacer ese negocio? ¿Va conmigo? ¿Cómo no voy a encontrar un esposo o una esposa que te ame más que a mí? ¿Cómo no se va a soltar? Porque lo que yo desate con mi boca, eso se va a hacer. ¿Va conmigo o no? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Entonces, la fe hace más pequeños mis problemas. No los quita, los hace y puedo verlos más pequeños, porque le digo, papá, mira, ay, esta bronca que traigo es tuya. Los hace más pequeños, ¿sí o no? Pero si tú tienes un Dios pequeño, entonces tus problemas van a ser grandes. Pero si tú tienes un Dios grande, ¿cómo van a ser tus problemas? ¿Amén? Entonces, dice la escritura en Mateo. Antes, de tu vocabulario tienes que sacar la palabra imposible. Es que esto es imposible. ¿Con quién estoy hablando? ¿Sí me explico? Es que esto es imposible. Y desde tu manera de pensar y desde tu manera de ver es imposible. Pero para Dios nada es. Para Dios nada es. Para Dios nada es. Ok, amén. Ok, entonces, dice Mateo, Jesús dijo que se haga con ustedes conforme a su fe. Y ahí dijeron los chavos, ya nos atoró. Porque si se va a hacer conforme a nuestra fe, ¿cuánta fe tenemos? ¿O cuánto vemos como Dios ve? ¿Sí o no? Si yo les digo, a ver, ¿cuánto tienen para ir a comer? Y ahorita digo, no, pues a mí me gustaría ir a comer. ¿A dónde les gustaría ir a comer? ¿A dónde? A Atlisco. Amén, hermano. ¿Verdad? Una cecina. Pero yo digo, caray. Y si yo confío en lo que tengo, es en lo que estoy viendo. ¿Sí o no? Por eso no diezmas sino ofrendas. Porque como no te han abierto los ojos espirituales, lo que tienes piensas que te va a alcanzar y te va a medio alcanzar. Porque tú no ves como Dios ve. ¿Va conmigo? Y puedes decir, caray, con razón, ¿verdad? Entonces, quiero que te pongas entonces tu traje de buceo. ¿Alguien ha buceado? ¿Tú has buceado? Así de meterte con tu traje de neopreno y tus... No. ¿Quién ha snorkeleado? ¿Alguien ha buceado? Buceado. Vientos. Entonces, para eso hay que ser intrépido. Hay que ser audaz. ¿Sí o no? Porque para empezar que te pongas estas cosas y te cargues así, y luego que aprendas a respirar es bien difícil. Pero si tú te pones tu traje de buceo y te lanzas a las profundidades de la fe, entonces vas a poder hallar un Dios tan poderoso y puedes creer en Él y te va a sacar Él de las situaciones tan difíciles que tú piensas, esto no creo. Dios lo va a hacer. Amén. Amén. Entonces,
La fe se ejercita. La fe es un músculo que se ejercita, no se queda ahí nada más, ¿ok? Entonces, si dice Mateo que se haga con ustedes conforme a su fe, entonces tenemos que atrevernos a creerle a Dios, ¿sí o no? Y tenemos que hablar un lenguaje de fe, tal como, o para que provoquemos que lo que hay en el cielo se haga aquí en la tierra. ¿Sí o no? Amén. Dale un aplauso al Señor y dile: Señor, y esto me lleva entonces a la segunda frase, que es: somos generosos. Esta frase me reencanta, es una de mis preferidas. Dice: somos generosos, y dice: dar está en nuestro ADN. Porque si no está en mi ADN, quiere decir que por mis venas no corre la sangre de Cristo. Él me enseñó a dar. ¿Sí o no? ¿Qué me dio? A su único hijo, a morir por mí, bien desgraciada. Y no le importó y murió por mí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y dice la segunda parte: sembramos lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para cumplir la visión. Y para esto también hay que tener fe, porque ser audaces en la fe implica ser generosos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo pongo y hago ejercitar o ejercito mi fe. Y si no soy audaz en mi fe, entonces no voy a poder ser generoso. Amén. Entonces, si sobre tu vida tienes el poder de Dios, la bendición de Dios y la unción de Dios, entonces vas a poder construir una vida con integridad, con humildad, y vas a poder ser generoso. Estas tres cosas son antídotos a nuestra vida para que nos mantengan en el piso. Te los voy a volver a repetir: integridad, humildad y ser generosos. Estas tres cosas te mantienen en el piso. Es que yo soy no sé qué, sí, relájate, pero tú antes que todo es hijo de Dios. Y entonces nada de que no, yo las puedo. No, si no es Dios en mí, yo no puedo. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Que tú te sientas el muy uyuyuy, para que entonces diga: a este ya me lo atoré, a esta no, esta ya me la tengo bien agarrada. Y otra cosa que Satanás hace para no soltarte es meterte ideas a la cabeza. No vas a poder con el 90 que te resta. ¿Qué? ¿Ofrendar? Apenas me contaba, ¿puedo contarlo, Joana? ¿Chisme? Mike, ¿me autorizas? Bueno, ni está. Entonces, a ellos les fueron a hacer un estudio socioeconómico y le dijeron: a ver, ¿cuáles son tus gastos? Y ellos dijeron: ofrenda, diezmo. Y dice que la chava les dijo: ¿eso ofrendas? O sea, una vez al año. No, cada 8 días, cada mes. ¿Y eso diezmas? Le dijo: sí, pero no es seguido. Sí, es cada quincena, cada 8 días, cada... Y la chava se quedó así: ¿qué rayos? ¿Sí me explico? La gente no entiende que si tú eres generoso, porque te enseñó Dios a ser generoso, Él te va a bendecir. Pero tú dices: ¿me alcanzará con el 90? Miren, mi oración es: Señor, que solamente me quede con el 10. ¿Me explico? Y con eso pueda vivir. Entonces el Señor ve tu corazón. Apenas pasábamos una situación, ¿verdad, pastor? Que yo le platicaba al pastor, y soy así mucho de que oro y oro y oro y oro, y en la noche y me despierto y le digo al pastor: ya tengo la respuesta. Y el Señor me decía: ¿qué hay en tu corazón? ¿Para qué quieres eso? Y yo le dije: Señor, perdóname, porque me estaba como que yendo. Me corregí y el Señor hizo un milagro como no tienen idea. ¿Por qué? Porque Él mira tu corazón
y tus ojos tienen que ser abiertos. ¿Amén? ¿Sí? ¿Vas conmigo o no? Ok, entonces, mira, la palabra, déjame leerte unas estadísticas. La palabra crecer en la Biblia, que dicen unos que hay 7,000, otros 8,000 promesas, no sé, pero la palabra crecer es usada en la Biblia 272 veces. Y es importante crecer, ¿sí o no? La palabra orar, que también es importante orar, pero solamente se menciona en la Biblia 371 veces. Y es importante orar. La palabra amor en la Biblia es usada 714 veces. Y es importante amar, ¿sí o no? Pero la palabra dar en la Biblia se usa 2171 veces. ¿Qué quiere decir? ¿Van conmigo? ¿Sí? ¿Amén? Entonces, porque el dar es la esencia del amor. ¿Amén? Yo no puedo dar sin amar, pero no puedo amar sin dar. ¿Me expliqué? Yo no puedo decir, ay, yo amo y no doy. ¿Cuántos aman a Dios o dicen que lo aman? Levante la mano. Entonces deben de dar. ¿Sí o no? Porque si yo digo amo, pero no doy, ¿sí o no? Mi esposo a mí me dice, yo te amo. Y no es que, ay, qué materialista, no sé qué, pero él me prueba que me ama y me da. ¿Sí o no? Me da tiempo, porque luego siglo, ya van a hablar de dinero. Pero tu tiempo también es dar. ¿Sí o no? Tu servicio también es dar. ¿Sí o no? Entonces eso también tenemos que dar, porque la generosidad es el amor en acción. ¿Sí o no? Entonces, no puedo ser amoroso sin demostrar generosidad. ¿Va conmigo? ¿No los he dormido? Entonces, quiere decir que cuando hablamos de generosidad solamente pensamos en números, pero no es eso. Porque si piensas en números, entonces no estás viendo con los ojos espirituales. A ti no te ha abierto los ojos el Señor. ¿Va conmigo? ¿Sí o no? Ok. Rápido te voy a decir algunos beneficios de ser generoso. La generosidad honra a Dios. Te voy a leer los versículos porque están bien padrísimos. Dice 2 Corintios 9:13, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a otros, los creyentes, demostrará que son obedientes. ¿Qué son qué? Eso es lo que muestra tu generosidad. La número 2, la generosidad me acerca a Dios. Ese también está bien padre, dice, porque dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tú estás cerca de Dios y Él es tu tesoro, ahí está tu corazón, no te preocupes. Pero si está más cerca de ti el dinero, entonces tienes un grave problema. ¿Ok? ¿Van conmigo? ¿Cuántos han dicho? Bueno, te voy a leer otro. Este también está bien padre. Dice Deuteronomio 14:23, en cuanto a que la generosidad nos acerca a Dios. Dice, lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Esta práctica te enseñará a ¿qué? Siempre al Señor tu Dios. Esta práctica quiere decir que lo tenemos que practicar para que ya después sea un hábito. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, si nosotros hemos dicho, Señor, tú eres el número 1, tú eres primero en mi vida, pero la forma en que uso mi tiempo y uso mi dinero no demuestra que Dios está en primer lugar, pues tengo un grave problema. ¿Sí o no? ¿Ok? Si mi tiempo, en el lugar de pasar tiempo con Dios, me la paso viendo las series, es una serie. Antes se llamaban telenovelas. ¿Sí o no? Ahora se llaman series, pero pues para el caso da lo mismo. ¿O no? ¿Cuánto tiempo tomas ahí viendo las series? O el TikTok, ¿verdad? O lo que sea.
¿Sí o no? ¿Y cuánto tiempo pasas con Dios? Abusados, ¿eh? ¿Qué ojos están abiertos? Porque dije, la generosidad me hace más como Jesús. Y dice la Escritura, por tanto amó Dios al mundo que dio ¿qué? A su único Hijo. Y ese es el punto, que Dios nos hace como Él cuando nosotros damos tiempo, dinero y todo lo demás, ¿ok? Ahora, número 4, la generosidad es la cura para el materialismo. Y déjenme leer Mateo. Dice Mateo 6:24, no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. ¿Ok? ¿Van conmigo? Déjenme ir más rápido. No puedes servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. ¿Quién le enseña eso a los hijos? Di, yo. Porque tus hijos se dan cuenta a quién estás sirviendo. ¿Ok? Y número 5, la generosidad demuestra mi fe. Nuestra generosidad demuestra que somos obedientes. Y dice la Escritura en 2 de Corintios, la generosidad de ustedes demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y dice Filipenses, la generosidad que proviene de tu fe. Y ahí enlazamos otra vez, somos audaces en la fe porque somos generosos, le creemos a Dios, porque nuestros ojos espirituales han sido abiertos. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Va conmigo? Ok. Por último, Malaquías 3:10, el versículo que todos hemos mencionado y que le hemos dado muchas vueltas. Pero mira lo que dice esta versión. Dice, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Y dice ahí, íntegro. Ahí se los dejo. Así habrá alimento en mi casa. Pruébame en esto. Esta palabra de pruébame la hemos escuchado un montón de veces. Pero acuérdense que es la única vez que Dios dice, pruébame. Pruébame en esto. Y es cuando podemos poner a Dios a prueba. ¿Ok? Entonces, pruebas que hay un Dios, no con un argumento ideológico o filosófico, sino con un argumento ilógico. ¿Sí o no? ¿Cómo voy a aprobar a Dios dando? ¿No es ilógico? ¿No es ilógico? ¿Sí o no? ¿Ya se durmieron? ¿Sí o no? Pero es la única forma en que nosotros podemos probar a Dios. Si tú no te atreves a probarlo, entonces, por eso es que luego dices, bueno, tantito sí, tantito no. No. Tienes que ser íntegro y tienes que ser constante en tus diezmos, en tus ofrendas, pero en tu tiempo también, en tus talentos, porque Dios te va a pedir cuentas de tu talento, de tus dones, de lo que ha dicho de tu llamado. Dios te va a pedir cuentas. ¿Y tú qué vas a decir? Bueno, pues es que no sé qué. No. Tiene que ser íntegro. Amén. Amén. Entonces, y por último, la generosidad revela tu carácter. Ah, caray, ¿cómo que revela mi carácter? ¿Quieres saber cómo eres en realidad o cómo es una persona? Mira cómo utiliza su dinero. No sé si hayas visto esos que dicen, con cuánto, o qué te costó tu ropa. ¿Han visto eso? ¿Sí o no? ¿Y cuánto te costaron tus tenis? No tanto. ¿Y tu playera? No tanto. Y yo preguntaría, ¿y cuánto das a Dios? Nada. Entonces, también la generosidad prueba tu carácter. ¿Ok? Y entonces, si Dios puede confiarme algo que es tan, pero tan valioso para Él aquí en la tierra, y yo lo desperdicio, porque dice el Señor, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero si en lo poco no soy fiel, Él me pondrá en lo mucho.
Si tú con lo poco que ganamos no somos fieles, Él nos dará más. No nos va a dar más. Pero Dios es un Dios fiel. Sí, le reclamas a Él, pero tú. Le reclamas a Él, pero tú. Le reclamas a Él. No, yo tengo fe que me va a sanar. Sí, pero ¿cuándo le has pedido perdón a Dios por todo lo que has dicho? Yo sé que mi matrimonio, sí, pero ¿cuándo le has dicho al Señor, Señor, perdóname por tanta burrada que he dicho de mi matrimonio, de mis hijos? ¿Cuándo? ¿Verdad que no? Necesitamos entonces que el Señor nos abra los ojos espirituales. Amén. Y entonces podamos decir, Señor, dar está en mi ADN, porque me parezco a ti. Y siembro lo que tú me has dado para cumplir tu visión, porque tengo carácter. Amén. Porque tengo carácter.